おう、そうだ。続編のタイトルは何がいいかの？そうだの。渦巻きナルト物語。それがいい。No puedo creer que en mi primer video de Jiraiya, de su majestad Jiraiya, el hombre de la sabiduría infinita y los buenos gustos, trate de este tema. Supongo que esto es noticia vieja, pero así aprovecho de informarle a los que no saben. Debido a un comentario que leí en uno de mis videos, decidí ponerme al corriente con el manga de Boruto. Para mi sorpresa, aparece un villano que usa máscara, tiene el cabello blanco e invoca sapos. Entonces obviamente todos los fans entraron en pánico pensando que era Goten, digo Jiraiya. Obviamente es imposible probar si este señor es Jiraiya o no. Primero porque hasta que no se quite la máscara todo es posible en este manga. Segundo porque Ikemoto, que es el mangaka, es amigo de Kishi y todos sabemos de las cosas que Kishi es capaz. Así que puedo estar equivocado, puedo tener la razón, realmente no importa, simplemente quería compartirles mi opinión del tema. ¿Qué tal chicos? Soy Dai y hoy vamos a hablar de El enmascarado de Boruto. A ver, yo personalmente no creo que sea Jiraiya. Insisto, esta es solo mi opinión y no necesariamente tiene que ser cierta. En especial si Kishi anda merodeando por ahí. Para hacer mi explicación un poco más sencilla, voy a dividirlo en dos puntos. Argumentalmente y please no lo hagas mente. El primer punto por el que no creo que sea Jiraiya es porque está muerto. Muchos argumentan que lo pudieron haber revivido, pero ok. Supongamos que lo revivieron con algo similar al Edo Tensei. Primero tendrían que haber buscado sus restos o su cadáver en el océano. Algo muy improbable porque se vio claramente que su cuerpo descendió hasta las profundidades del mar. Pero digamos que hipotéticamente el cuerpo no ha sido consumido por los animales y alguien lo consigue utilizando tecnología ninja o un super Byakugan o una brújula, no importa lo que sea. ¿Para qué alguien se tomaría tantas molestias en buscar el cuerpo de Jiraiya? Es decir, Jiraiya era un ninja de lo más común a nivel genético. Lo único que tenía a su favor era su gran cantidad de chakra. Y una cabellera fabulosa, hay que ser honesto. Él alcanzó su nivel porque entrenaba bastante y porque era un genio, no por su cuerpo. ¿Para qué una organización buscaría a alguien común genéticamente hablando en los sinfines del océano cuando pueden revivir un Uchiha, por ejemplo? Estos sí que tienen una bendición genética y francamente vale la pena revivir si hablamos de una guerra o algún tipo de conflicto. Adicional a esto, miren, yo soy el más grande fan de Jiraiya que hay, pero hay una realidad. Comparando su poder con el que actualmente existe en Boruto, realmente su poder no es tan significativo con la nueva escala de poder. En especial si lo comparamos con aquellas personas que sí pueden hacer un cambio y que usualmente pelean montados en Megazord. Para poder vencer al ninja más fuerte del mundo, tal vez. Bueno, sin duda Naruto tendría una mezcla de emociones al verlo, pero estamos hablando de Naruto, el tipo que unificó al mundo ninja y el que fue capaz de neutralizar en las hormonas al Uchiha más emocional de la historia. Por lo que es evidente que a pesar de que llore o cualquier cosa, le daría una solución y lo terminaría sellando. Así que si esta organización basó todo su esfuerzo en este plan, pues esta organización no tiene mucho sentido en mi opinión. Algo que caracterizaba a Jiraiya era su fuerte moral. Soportó ver a su amigo transformarse en el villano que mataría a su maestro. Y soportó ver a uno de sus alumnos más queridos transformarse en el líder de Akatsuki. Así que doblegar a alguien como Jiraiya para que se una a una organización que ataque contra el mundo ninja, que él tanto protegió y que dio su vida para ello, pues para mí tampoco tiene mucho sentido. Algunos opinan que pudo haber cambiado como lo hizo Obito o como lo hizo Orochimaru y vamos a ver. Obito cambió por dos motivos. Primero porque era un Uchiha y este es el clan más raro y emocional que yo he visto en un manga en mi vida. Puede ser el BFF de un Uchiha, pero dile que le quedó feo su corte de cabello y te aseguro que intentará matarte o al menos a tu familia. Segundo, no cambió, lo evangelizaron. Su último cambio fue víctima del jutsu más potente que tiene nuestro protagonista. Y Orochimaru, pues viejo, aquí sí no sé qué pasó. Supongo que como tuvo contacto con Itachi cuando lo selló con la Totsuka y luego lo vio revivirse y salirse del Edo Tensei y él solo dijo no puedo más con esto. Al darse cuenta que Itachi se dibujaba solo en el manga, pues nada, se autoevangelizó supongo. El que haya invocado al sapo no necesariamente significa que sea Jiraiya en mi opinión. Simplemente puede significar que de alguna forma extraña o llegó a Myoboku-san como le pasó a Jiraiya intentando hacer una invocación, o que conoció a algún sapo el cual le dio el contrato con su raza. Algunos dicen que para invocar sapos es necesario ir a Myoboku-san, que es la tierra de los sapos, y eso no es cierto. Naruto invocó a Gamabunta cuando era un niño, y obviamente en esa época jamás había pisado la tierra de las ranas. Otros mencionan que Gamabunta tiene algo que ver porque en la guerra
Naruto invocó a Gamakichi y este le dijo que su papá estaba ocupado en una misión o algo por el estilo. Para mí, Kishi simplemente le estaba dando protagonismo a Gamakichi. Después de todo, ese es el sapo que más guarda relación con Naruto, por así decirlo. Así que mostrar su desarrollo en la guerra era lo mejor para el momento. También hay muchos que opinan que no tiene sentido que Gamabunta no haya asistido o haya tenido algo más importante que hacer que venir a la guerra ninja. Y para mí, no sé, no estoy muy de acuerdo. A mí intentar explicarlo. Es decir, los animales tienen su propia vida y territorio muy ajeno a los países. Si de verdad les interesara tanto los conflictos que tienen los ninjas, ¿no creen que todas las guerras anteriores, incluyendo esta, estaría llena de animales y no solamente de los sapos? Si de verdad les interesara lo que ocurre con los ninjas. Al menos esa es la lógica que yo le veo a esto. Lo del brazo, bueno, basándonos en que aquí la gente se cambia los ojos como si fuese ropa interior, realmente no veo descabellado que él haya conseguido algún brazo prostético o algo por el estilo que no sean con las células de Hashirama. Así que este punto en mi opinión no es relevante para decir si es Jiraiya o no. ¿A qué me refiero con esto? Que incluso Kishimoto, yo que tanto me meto con Kishi, alguien que no tuvo piedad con un sinfín de personajes, sí la tuvo con Jiraiya. Lo de Kabuto que no lo revivió en la guerra es una clara muestra de ello. Es cierto que Kabuto dijo que no pudo encontrar su cuerpo en el fondo del mar, pero basándonos en cómo Kishi hizo las cosas en la guerra y a partir de ese punto, hay que estar claro que todo era posible y simplemente no lo hizo porque él tuvo respeto por Jiraiya. Y les voy a intentar explicar por qué. Para mí, Jiraiya representa todo lo que Naruto es hoy en día. Me atrevo a decir que Jiraiya representa todo lo que el manga de Naruto significó. Todo lo del camino ninja, el no rendirse, el no abandonar a sus amigos, lo de luchar por tus sueños, todo esto lo personifica Jiraiya. Si Ikemoto decide revivir a Jiraiya y convertirlo en un villano por X motivo que solo a él se le ocurre, en mi opinión no solo estaría pisoteando el esfuerzo que hizo Kishi para respetar su muerte en el manga original, sino que también estaría pisoteando el manga de Naruto como tal, ya que estaría tirando por la borda todo lo que significa Jiraiya solamente para atraer a un público más a este spin-off llamado Boruto. Entonces sí, para mí que esto del viejo enmascarado no es más que una técnica para atraer nuevos lectores, que en realidad funciona porque incluso yo fui a leer a ver qué era lo que estaba pasando. Muchas personas se han quejado de que tanto el manga como el anime de Boruto va un poco lento, y este elemento es perfecto para jugar un poco con esto, muy similar a lo que hizo Kishi con Sarada, el cual que supuestamente Sarada era la hija de Karin y no de Sakura. Obviamente todo esto es solo mi opinión y puede que esté equivocado, e Ikemoto de verdad decide hacerle eso a Jiraiya, es decir, bueno, es su manga, ¿no? ¿Que quién puede ser? No sé, un estudiante, un hijo perdido. Recordemos que Jiraiya se la pasaba con mujeres. Es decir, hay muchas posibilidades, pero no necesariamente tiene que ser Jiraiya. Yo particularmente no lo creo por las razones tanto argumentales como de respeto que acabo de mencionar. Pero si estoy equivocado no pasa nada. Eso sí, que este nuevo autor decida eso luego de su famoso primer capítulo donde supuestamente Naruto muere, en mi opinión, estamos ante un mangaka que no puede llevar una gran historia de manera exitosa comercialmente hablando sin dañar su legado en el proceso para así llamar la atención. ¿Y tú qué opinas? Porfa, déjame tu opinión en los comentarios. Hey chicos, ¿qué tal? Soy Dai. Si te gustó este video, porfa regálame un me gusta, eso me ayuda muchísimo ya que estoy empezando. Y si te gustaría ver más de este estilo de videos, suscríbete. Vendrán muchísimos más de muchos animes, ya veré qué hago. Nos vemos hasta la próxima.